Alrededor de las 5 de la tarde del 27 de junio de 1844, hace exactamente 173 años, el profeta José Smith y su hermano Hiram fueron martirizados por un populacho armado en la cárcel de Carthage. Los enemigos de José creían erróneamente que su muerte sería el fin de su influencia y de la iglesia restaurada de Jesucristo. Sin embargo, el maligno populacho jamás podría haber imaginado que la obra de los últimos días que se inició por medio de José continuaría rodando por todo el mundo con majestuosidad y un poder cada vez mayor. Imagínense si los integrantes de aquel populacho estuvieran aquí hoy y los vieran, y a los miles de misioneros que prestan servicio en todo el mundo. La causa que pensaron habían detenido, en realidad adquirió poder e impulso espirituales. Al gran profeta rindamos honores. Todo el mundo le honrará. Tal como lo describió el elder John Taylor del Quórum de los 12 en lo que tenemos hoy como la sección 135 de Doctrina y Convenios, José Smith, el profeta y vidente del Salvador, ha hecho más excepto que el Salvador por la salvación del mundo, que cualquier otro hombre que jamás haya vivido en él. En un tan solo tiempo de 20 años trajo a la luz el Libro de Mormón, el cual tradujo por el don del Espíritu Santo, y se ha publicado en más de 3 continentes. Este evangelio se ha llevado a todos los rincones de la tierra y ha traído las revelaciones y mandamientos en los que se habla en los libros de mandamientos y en cualquier otro documento sabio e instrucción para el beneficio e instrucción del hombre. Ha reunido a miles de los santos de los últimos días, ha fundado una gran ciudad y tiene una fama y nombre que no puede evitarse. Fue un gran líder y murió como grande en los ojos de Dios y de su pueblo. Y como los ungidos del Señor de los tiempos pasados, selló su misión y su obra con su propia sangre, y lo mismo ha hecho su hermano Hiram. En vida no fueron divididos, y en su muerte no fueron separados. El profeta José fue el instrumento en las manos del Señor mediante el cual se revelaron en la dispensación del cumplimiento de los tiempos enseñanzas religiosas únicas y revolucionarias. La verdadera naturaleza y carácter de la Trinidad, el plan de salvación, la majestuosidad de la expiación infinita y eterna del Salvador, la necesidad de que se restaurara la Iglesia de Jesucristo en los últimos días como preparación para la segunda venida, la realidad de la revelación continua de Dios a sus hijos en la tierra, la bendición de tomos adicionales de Escrituras, entre ellos el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio, la importancia de la autoridad y las llaves del sacerdocio, el mandamiento de proclamar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y a quienes se hallan en el mundo de los espíritus, el propósito de las ordenanzas del templo y la necesidad de la obra vicaria por los muertos, y muchos otros conceptos de los que puedo recitar en este mensaje, pero no tengo tiempo esta noche. Consideren el hecho de que José Smith era un hombre joven y sin estudios. Noten esta secuencia. Solo tenía 14 años cuando tuvo la primera visión, 17 cuando el ángel Moroni lo visitó por primera vez, 21 cuando recibió las planchas de oro y 23 cuando finalizó la traducción del Libro de Mormón en alrededor de 65 días de trabajo. Más de la mitad de las revelaciones que se encuentran en Doctrina y Convenios se recibieron por medio del profeta José Smith cuando tenía 25 años o menos. Tenía 26 cuando se organizó la primera presidencia y 30 cuando se dedicó el templo de Kirtland. Tenía 33 cuando se escapó de la prisión en Missouri y reanudó su liderazgo de los santos que se congregaron en Nauvoo. Tenía 38 años y medio cuando murió como mártir. Debido a que la mayoría de ustedes, élderes y hermanas,
también son jóvenes. Espero que se sorprendan de todo lo que se logró por medio del profeta José Smith en un periodo de tiempo tan corto. ¿Se imaginan emprender tantas tareas espiritualmente importantes a su edad? Piensen en el enorme volumen de materiales escritos que José produjo cuando tenía entre 23 y 38. Los invito ahora a recordar sus experiencias personales escribiendo trabajos para cumplir tareas escolares. ¿Podrían escribir los documentos rápidamente? ¿Necesitaban dedicar tiempo a editar y revisar sus trabajos? Y pese a todos sus esfuerzos por encontrar y corregir errores, ¿hallaban aún así errores en sus trabajos después de entregarlos al profesor? Teniendo en mente el recuerdo de las experiencias que han tenido al escribir, por favor escuchen cuidadosamente lo siguiente que relata el elder Tad Callister. Hace unos años, un amigo dio una presentación sobre el Libro de Mormón en una de nuestras noches de hogar. Comenzó leyendo estas líneas de la obra Julio César de Shakespeare. Temerle no debemos, que no muera, que viva, y él reirá de esto más tarde. Suena un reloj. Silencio. ¿Qué hora es? Las 3 sonaron. El elder Callister continúa. Al principio estas líneas me parecieron no solo insignificantes, sino irrelevantes con respecto al Libro de Mormón. Entonces mi amigo expresó su idea, que Shakespeare, uno de los intelectos más brillantes que el mundo ha conocido, cometió un error. No había relojes de torres ni campanarios en la época de Julio César. Shakespeare había incluido algo fuera de contexto y fuera del tiempo. Incluso esta mente maestra había dado un traspié. Durante más de 170 años, los críticos del profeta han puesto firmemente sus estetoscopios eruditos contra el Libro de Mormón en busca del sonido del reloj. Pero sus estetoscopios han permanecido mudos de manera vergonzosa, porque este libro no es la obra de un hombre, sino de Dios. Hasta el momento, en esta dispensación se han distribuido más de 176 millones de ejemplares del Libro de Mormón en más de 100 idiomas. ¿Les gustaría, élderes y hermanas, que el borrador de algo que ustedes hayan escrito reciba tal escrutinio? Su primer borrador. ¿Les gustaría que su primer borrador de lo que sea que ustedes hayan escrito reciba tal escrutinio y distribución? Ciertamente el Libro de Mormón es un milagro de milagros. En 1881, el padre del presidente Mackay fue llamado a una misión a su tierra natal de Escocia. El elder Mackay notó que la gente lo rechazaba cuando enseñaba el Evangelio restaurado. Eran cortantes cuando mencionaba el nombre de José Smith. Por lo tanto, tomó la determinación de enseñar las verdades simples del Evangelio sin mencionar la restauración. Al poco tiempo, sintió un fuerte espíritu de angustia. A menos que me pueda despojar de este sentimiento, escribió, tendré que regresar a casa. No puedo continuar haciendo mi trabajo en estas condiciones. Un tiempo después se retiró a una caverna apartada y oró, «Oh Padre, ¿qué puedo hacer para despojarme de este sentimiento? Debo librarme de él o no podré continuar en esta obra». Relató que escuchó una voz clara que le dijo, «Testifica que José Smith es un profeta de Dios». Como respuesta a ello, clamó en su corazón, «Señor, ahora comprendo». Mis queridos élderes y hermanas, testifico que José Smith fue y es un profeta del Dios viviente. Él es el mayor revelador de Jesucristo que jamás haya vivido sobre la tierra. Si durante la obra de ayudar a los investigadores alguna vez se hallan sin saber qué decir, testifiquen que José Smith es un profeta de Dios.
Les prometo que su testimonio del profeta de la restauración ayudará a quienes sirvan a venir a Cristo y a acrecentar su deseo de ser perfeccionados en Él. Esta promesa se aplica a ustedes en el campo misional, en sus familias y a lo largo de su vida. Habiendo declarado mi testimonio del profeta José en este día especial y sagrado, ahora deseo que nos enfoquemos en un principio que se recalca en el Libro de Mormón. Ruego sinceramente que el Espíritu Santo bendiga a cada uno de nosotros según nuestras necesidades, con una mayor capacidad para comprender tanto la relevancia como la importancia del tema que vamos a considerar. El gran misionero Amón se glorió y regocijó en el Señor. Dijo: «No me jacto de mi propia fuerza, ni en mi propia sabiduría, mas he aquí mi gozo es completo. Sí, mi gozo rebosa, mi corazón rebosa de gozo, y me regocijaré en mi Dios. Sí, yo sé que nada soy en cuanto a mi fuerza, soy débil. Por tanto, no me jactaré de mí mismo, sino que me gloriaré en mi Dios, porque con su fuerza puedo hacer todas las cosas. Sí, he aquí, hemos obrado muchos grandes milagros en esta tierra, por los cuales alabaremos su nombre para siempre jamás. He aquí a cuántos miles de nuestros hermanos ha librado Él de los tormentos del infierno, y se sienten movidos a cantar del amor redentor». Y ahora escuchen. «Y esto por el poder de su palabra que está en nosotros. Por consiguiente, ¿no tenemos mucha razón para regocijarnos?». Los invito a considerar dos preguntas. 1. ¿Cuál es el poder de su palabra? Y 2. ¿Qué significa tener el poder de su palabra en nosotros? Creo que descubrir y comprender las respuestas a estas preguntas es vital en nuestra obra como representantes del Salvador. Mis respuestas a estas preguntas provienen principalmente del Libro de Mormón y también del Nuevo Testamento. Intentaré describir un modelo de enseñanza y simbolismo interrelacionados que utilizaron el apóstol Juan, Alma, hijo, y Ley, el cual puede ayudarnos a aprender cuál es el poder de su obra, de su palabra, y procurar de forma apropiada tener el poder de su palabra en nosotros. Antes de empezar, quiero invitarles a que, por favor, se abrochen sus cinturones de seguridad. ¿Están listos? Les invito que hagan una oración sencilla en silencio. En los siguientes minutos vamos a entrar muy a detalle en las Escrituras y no quiero entretenerlos nada más. Así que deben de estar listos, deben de estar despiertos. Recomiendo que no intenten escribir las referencias de las Escrituras ni nada más. Solo sigan las Escrituras a medida que las leamos y busquen las conexiones y los patrones. Pregunta número 1. ¿Cuál es el poder de su palabra? El apóstol Juan describió a Jesucristo como el Verbo, la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, Jesucristo es el Verbo, la palabra. El 8º artículo de fe declara: creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde está traducida correctamente. También creemos que el Libro de Mormón es la palabra de Dios. Por consiguiente, las enseñanzas del Salvador y de sus siervos autorizados, como se registran en las Santas Escrituras, también son la palabra. Así que hay dos usos: la palabra que se refiere a Cristo y la palabra que se refiere a sus enseñanzas de sus doctrinas. El capítulo 32 de Alma en el Libro de Mormón contiene una instrucción vital sobre el poder de su palabra.
Recuerden que Alma salió y empezó a predicar al pueblo la palabra de Dios, entrando en sus sinagogas y en sus casas. Sí, y aún predicó la palabra en sus calles. Ahora, Alma también comparó la palabra de Dios a una semilla. La semilla en Alma 32 no es fe, sino es la palabra de Dios. Si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí si es una semilla verdadera o semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí empezará a hincharse en vuestro pecho. Y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta semilla es buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma. Sí, empieza a iluminar mi entendimiento. Sí, empieza a ser deliciosa para mí. Curiosamente, una buena semilla llega a ser un árbol cuando se siembra en el corazón y comienza a hincharse, a brotar y a crecer. He aquí, a medida que el árbol empiece a crecer, diréis, nutrámoslo con gran cuidado para que eche raíz, crezca y nos produzca fruto. Y he aquí, si lo cultiváis con mucho cuidado, echará raíz y crecerá y dará fruto. Mas si desatendéis al árbol y sois negligentes en nutrirlo, he aquí no echará raíz. Y cuando el calor del sol llegue y lo abrace, se secará, porque no tiene raíz, y lo arrancaréis y lo echaréis fuera. Y esto no es porque la semilla no haya sido buena, ni tampoco es porque su fruto no sea deseable, sino porque vuestro terreno es estéril y no queréis nutrir el árbol, por tanto no podréis obtener su fruto. Y por lo mismo, si no cultiváis la palabra, mirando hacia adelante con el ojo de la fe a su fruto, nunca podréis recoger el fruto del árbol de la vida. Pero si cultiváis la palabra, sí, y nutrís el árbol mientras empiece a crecer, mediante vuestra fe, con gran diligencia y con paciencia, mirando hacia adelante a su fruto, echará raíz, y he aquí, será un árbol que brotará para vida sempiterna. Ahora vamos a repasar los elementos antes de avanzar. A medida que los revisemos de la visión de ley, por favor tengan en mente las siguientes verdades. 1. Jesucristo es la palabra. 2. Las enseñanzas del Señor y de sus siervos autorizados también son la palabra. 3. La palabra es una semilla que llega a ser un árbol cuando se siembra en el corazón y se nutre con gran cuidado. Ahora bien, mantengan ese pensamiento en sus mentes. ¿Listos? ¿Todavía están abrochados? Bien. El componente central del sueño de ley es el árbol de la vida, una representación del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Élderes, hermanas, presidentes y compañeros, el nacimiento, vida y sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo son las manifestaciones más grandes del amor de Dios hacia sus hijos. Tal como testificó Nefi, este amor era más deseable que todas las cosas y de mayor gozo para el alma. El capítulo 11 de 1 Nefi presenta una descripción detallada del árbol de la vida como símbolo de la vida, el ministerio y el sacrificio del Salvador. La condescendencia de Dios. El árbol puede considerarse como una representación de Cristo. Una de las formas de considerar el fruto del árbol es como símbolo de las bendiciones de la expiación del Salvador. El fruto se describe como deseable para hacer a uno feliz y produce gran gozo y el deseo de compartir dicho gozo con los demás.
De manera significativa, el tema central del Libro de Mormón, invitar a todos a venir a Cristo, es preeminente en la visión de ley. Es de interés particular la barra de hierro que conduce al árbol. ¿Qué significa la barra de hierro que nuestro Padre vio, que conducía al árbol? Y les dije que era la palabra de Dios, y que quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella, no perecerían jamás, ni los vencerían las tentaciones ni los ardientes dardos del adversario para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. Permítanme sugerir que aferrarse a la barra de hierro implica el uso constante, sincero y con oración de las Santas Escrituras y de las enseñanzas de los profetas y apóstoles vivientes, como fuentes seguras de verdad revelada y como una guía confiable para el recorrido por el sendero estrecho y angosto que conduce al árbol de la vida, sí, al Señor Jesucristo. Y aconteció que vi que la barra de hierro que mi padre había visto representaba la palabra de Dios, la cual conducía a la fuente de aguas vivas o árbol de la vida. Bien, vamos a respirar un poco, asegurarnos que estamos listos y vamos a resumir. Jesucristo es la palabra. Las enseñanzas del Salvador y de sus siervos autorizados también son la palabra. El árbol de la visión de ley puede considerarse como una representación de Cristo. La barra de hierro del sueño de ley es la palabra de Dios, la cual conduce al árbol de la vida. Pregunta 2. ¿Qué significa tener el poder de su palabra en nosotros? El capítulo 33 de Alma resalta, desarrolla y expande las enseñanzas sobre la palabra que se presentan en Alma 32. Alma 33 también describe cómo el poder de su palabra puede estar en cada uno de nosotros. Alma enseñó diligentemente a los pobres, cuyas aflicciones los habían vuelto humildes. Con gran percepción les resumió la palabra como la vida y misión del Redentor. Noten este pasaje. Mirad y empezad a creer en el Hijo de Dios, que vendrá para redimir a los de su pueblo, y que padecerá y morirá para expiar los pecados de ellos, y que se levantará de entre los muertos, lo cual efectuará la resurrección, a fin de que todos los hombres comparezcan ante Él, para ser juzgados en el día postrero, sí, el día del juicio según sus obras. Esa es la palabra, esa es la definición de la palabra. Es la palabra que debe plantarse en nuestros corazones. Tengan a bien observar la conexión que hace el siguiente versículo. Y ahora bien, hermanos míos, quisiera que plantaseis esta palabra en vuestros corazones, y al empezar a hincharse, nutridla con vuestra fe. Y he aquí, llegará a ser un árbol que crecerá en vosotros. ¿Ven la diferencia entre Alma 32 y Alma 33? En Alma 32 se habla de un árbol que va a crecer para vida eterna. En Alma 33 es un árbol que nace y crece en ustedes para la vida eterna. Y entonces Dios os conceda que sean ligeras vuestras cargas mediante el gozo de su Hijo. Y todo esto lo podéis hacer si queréis. Amén. La palabra que debe plantarse en nuestro corazón es la vida, la misión y la doctrina de Cristo. Y noten que a medida que la semilla se nutre por la fe, puede llegar a ser un árbol que crece en nosotros. En nosotros, para vida eterna. ¿Cuál era el simbolismo del árbol en la visión de ley? El árbol puede considerarse como una representación de Jesucristo. Élderes y hermanas, ¿está la palabra, sí, el Señor cada vez más en nosotros? ¿Estamos viniendo al Salvador y gradualmente llegando a ser como Él? ¿Está el árbol de Cristo creciendo en nosotros? Quizás este milagroso potencial inspiró a Alma Hijo a preguntar, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros?
¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Alma hijo también describió la experiencia de su padre. ¿Creyó mi padre Alma en las palabras que se declararon por boca de Abinadí? ¿Y no fue él un santo profeta? ¿No habló las palabras de Dios y las creyó mi padre Alma? Y según su fe, se realizó un potente cambio en su corazón. He aquí, os digo que todo esto es verdad. Y he aquí, él predicó la palabra a vuestros padres. Y en nuestros corazones también se efectuó un potente cambio y se humillaron. Y pusieron su confianza en el Dios verdadero y viviente. Y he aquí, fueron fieles hasta el fin, por tanto, fueron salvos. Consideren la exaltadora oportunidad que cada uno de nosotros tiene de plantar en nuestro corazón y nutrir con fe las palabras de Dios. Y al experimentar el potente cambio de corazón, al dejar de enfocarnos en nosotros y acudir al Salvador, al darle a Él nuestra alma entera, y a medida que su voluntad poco a poco se convierte en la nuestra, entonces la palabra, el árbol, el Hijo de Dios está en nosotros. El poder de la palabra y de su palabra está en nosotros. Mis queridos élderes y hermanas, ninguna mente humana podría concebir y entretejer un tapiz tan hermoso de verdad y sencillo simbolismo como respuesta a las preguntas: ¿cuál es el poder de su palabra? ¿Y qué significa tener el poder de su palabra en nosotros? Jesucristo es la palabra, y José Smith fue su profeta de los últimos días por medio del cual se reveló su palabra. Durante análisis de asuntos importantes del Quórum de los 12, el presidente Packer a menudo preguntaba: ¿y entonces qué? Para mí esa pregunta significaba: entonces, ¿qué diferencia espiritualmente importante marcará esta idea, propuesta o curso de acción en la vida de los miembros de la Iglesia? ¿Bendecirá verdaderamente a quienes servimos? Él nos invitaba a considerar el valor y las implicaciones continuas del tema que estábamos deliberando. La pregunta, ¿y entonces qué?, me ha resultado de lo más útil para centrar mi consideración de un tema y determinar las cosas que son más importantes. Quizás se pregunten: hermano Bednar, ¿cuál es el entonces qué de su mensaje? Creo que la respuesta a esa pregunta tiene dos partes básicas. Primero, Moroni resalta la relevancia espiritual y práctica del Libro de Mormón en nuestra vida. He aquí os hablo como si os hallaseis presentes, y sin embargo no lo estáis. Pero he aquí Jesucristo me os ha mostrado, y conozco vuestras obras. Habiendo visto nuestra época y nuestras circunstancias mediante la presciencia de Dios, los autores principales del Libro de Mormón incluyeron específicamente temas y ejemplos de mayor importancia para los habitantes de la tierra en estos últimos días. Como explicó el presidente Benson, el Libro de Mormón fue escrito para nuestros días, fue escrito para nosotros, bajo la inspiración de Dios, quien ve todas las cosas desde el principio. Mormón recopiló registros de siglos, escogiendo las historias, discursos y acontecimientos que más nos serían de provecho. Constantemente deberíamos preguntarnos: ¿por qué inspiró el Señor a Mormón, o a Moroni, o a Alma, para que incluyera esto en su registro? ¿Qué lección puedo aprender de esto que me ayude a vivir en esta época? Las cosas que aprendemos acerca de los grandes misioneros del Libro de Mormón no son simplemente episodios históricos interesantes. La doctrina que enseñaron, el ejemplo que dieron, los desafíos que superaron y los testimonios que dieron se incluyeron en el registro para ustedes y para mí, como guía en nuestra labor de los últimos días como siervos del Señor. ¿Y entonces qué? Tal como Amón y otros misioneros tuvieron la bendición de recibir el poder de su palabra en ellos,
Ustedes y yo debemos procurar con toda diligencia ser dignos del mismo don espiritual en nuestro ministerio. El ejemplo que dieron en la antigüedad debe reflejarse en nuestro servicio hoy en día. En segundo lugar, en los inicios de esta dispensación, el Señor aconsejó a sus misioneros: atesorad constantemente en vuestras mentes las palabras de vida, y os será dado en la hora precisa la porción que le será medida a cada hombre. Atesorar las palabras de vida eterna es más que meramente estudiar o memorizar. Al igual que deleitarse en las palabras de Cristo es más que tan solo probar o dar un bocado. Atesorar me da la idea de concentrarse y trabajar, explorar y absorber, meditar y orar, aplicar y aprender, valorar y apreciar, y disfrutar y deleitarse. Recuerden que los hijos de Mosía, 4 misioneros realmente extraordinarios, llamados Amón, Aarón, Omner e Imni, se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad, porque eran hombres de sano entendimiento, y habían escudriñado diligentemente de las Escrituras para conocer la palabra de Dios. Mas esto no es todo, se habían dedicado a mucha oración y ayuno. Por tanto, tenían el espíritu de profecía y el espíritu de revelación. Y cuando enseñaban lo hacían con el poder y autoridad de Dios. Estos valientes misioneros en verdad atesoraron continuamente las palabras de vida eterna. Y debido a que los hijos de Mosía no descuidaron ni hicieron mecánicamente su estudio de las Escrituras, tanto personal como de compañerismo, debido a que el Espíritu Santo confirmó en sus corazones que las doctrinas y los principios eran verdaderos, debido a que ese conocimiento y entendimiento espiritual entró profundamente en sus almas, tuvieron la bendición de tener el poder de su palabra en ellos y llegaron a conocer la palabra. El primer uso de la palabra. Llegaron a conocer a Jesucristo. ¿Y entonces qué? Como representantes del Señor, ustedes y yo tenemos la responsabilidad continua de obrar diligentemente e implantar en nuestro corazón y nuestra mente la doctrina y los principios fundamentales del Evangelio restaurado, en especial del Libro de Mormón. Al hacerlo, la bendición prometida es que el Espíritu Santo nos recordará todo y nos dará poder al enseñar y testificar. Sin embargo, élderes y hermanas, el Espíritu solo puede obrar con y por medio de nosotros, si le damos algo con lo que pueda obrar. Por lo general, nos ayuda a recordar cosas que ya hemos aprendido. Debido a que ustedes pagarán el precio de conocer la palabra y de tener el poder de su palabra en ustedes. Cuando las personas que enseñen les hagan preguntas, no hará falta que especulen ni adivinen las respuestas. Debido a que ustedes atesorarán continuamente las palabras de vida, se apoyarán en las Santas Escrituras, la palabra de Dios, para ayudarles a responder sus preguntas. Conocer y tener el poder de su palabra en ustedes les va a permitir ser como los hijos de Mosía y enseñar con poder y autoridad. Y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. ¿Y entonces qué? Los misioneros que atesoran continuamente las palabras de vida y confían en la virtud de la palabra, llegarán a conocer la palabra y tener el poder de su palabra en ellos. Ustedes recibirán su imagen en sus rostros, y las personas a quienes ustedes enseñen, que busquen sinceramente la verdad, sentirán el poder de Él y su palabra en ustedes. Expreso mi aprecio por la preparación y el deseo de aprender que ustedes tienen.
por su atención y por el poder del Espíritu Santo que nos ha bendecido en esta ocasión con ojos para ver y oídos para oír. Les prometo que al estudiar, pedir, buscar y llamar diligentemente, el poder de su palabra estará en ustedes. Se les conferirán dones espirituales y bendiciones a medida que reflejen en su servicio el ejemplo de los grandes misioneros del Libro de Mormón. Esfuércense de forma diligente y constante por aprender de ellos, al seguir adelante con fe y venir al Salvador. Mis amados consiervos, declaro gozosamente mi testimonio de la realidad viviente de Dios, el Padre Eterno, de su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, y del Espíritu Santo. Somos hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. Jesús es nuestro Salvador y Redentor. Testifico además que el Padre y el Hijo aparecieron a José Smith. José tradujo el Libro de Mormón por el don y el poder de Dios. Testifico que Él fue el instrumento por medio del cual se recibieron revelaciones gloriosas y se restauró la Iglesia de Jesucristo en la tierra en los últimos días. De ello testifico y declaro mi testimonio apostólico en el nombre sagrado del Señor Jesucristo. Amén.